mando aquí a Jennifer para que lideres tú la conversación. Y bueno, bienvenidos a casa una vez más. Gracias, Julián. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Estamos muy contentos de acompañarlos hoy con unos temas tan importantes como decía Julián, transformación digital que está en este momento en boca de todos, pero es bien importante entender un poquito más de qué se trata, qué deben hacer las organizaciones y nosotros como profesionales a qué debemos enfrentarnos. Esto está acompañado, por supuesto, de metodologías ágiles y para eso trajimos a María Antonia, que es nuestra invitada súper especial. Sin más, pues damos comienzo a este webinar. Lo primero que vamos a hacer es tratar de dar nuestros puntos de vista. Gracias, María Antonia. En esta primera parte. Súper chévere tu recorrido, porque además nos remontaste a nuestra época de infancia, cuando en la familia no existían los celulares y era otra cosa. Realmente nuestra generación ha vivido una transformación que tú bien la has explicado, es muy, muy rápida. Hemos vivido cambios, yo creo que no nos imaginábamos vivirlos, nunca nos imaginamos que podríamos estar aquí charlando virtualmente en cualquier parte del país, reunidas 20 y pico personas. Entonces, realmente es bien interesante lo que estamos viviendo y yo creo que tenemos todo por hacer. Y este tema me apasiona un montón porque es muy interesante. Definitivamente, como tú bien lo dijiste, pues el impacto más grande está en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, a mí me gusta pensar por qué las empresas empiezan a pensar en transformación digital, qué las lleva a pensar más allá que una moda, que algunas lo harán por moda porque escuchan el término y quieren también hacer parte de esto, pues hay algo más allá, y es que todas las empresas se están dando cuenta que los clientes en este momento son más exigentes, ¿sí? Mantener una cuenta, mantener un cliente satisfecho, ya no es tan fácil. Ahora los clientes tienen más conocimiento, ahora los clientes son más exigentes. ¿Qué pasa? Las empresas tienen que estar a la altura. Y no solo las empresas, sino también sus empleados, sus procesos principalmente. Ya no podemos tener empresas robustas y complicadas que se demoren un montón de tiempo en hacer las cosas, porque el cliente se nos va, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que busca en sí una empresa cuando habla de transformación digital? Realmente lo que quiere en el fondo es aumentar el ingreso de sus empleados. Requiere optimizar este recurso. Siempre los negocios pues hay que llevarlos a términos económicos y financieros porque al final es lo que hace que un negocio sea rentable. Entonces, ¿cómo se debería medir la transformación digital? Debería ser en términos de qué tan productiva es mi gente y cómo yo puedo hacer más ingresos, pero con la misma cantidad de personas. La idea es que yo no tenga que duplicar mi personal para duplicar mis ingresos, para duplicar mis leads, mis contactos. Entonces, pienso que aquí empieza el trasfondo realmente de la transformación digital. Entonces, ¿qué va a diferenciar a una empresa que se está transformando, que ya tiene en su ADN la transformación digital, a una que aún no lo ha hecho? Y es que las empresas que ya se han metido en este tema de transformación digital, pues son empresas que tienen automatizado su servicio, ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar de cómo hacer más fácil y más agradable la experiencia de usuario, ¿sí? Y tú sabes que cuando hablamos de experiencia de usuario, se abre así una puerta con infinidad de temas, infinidad de cosas que podemos hacer para mejorar esa experiencia con nuestros usuarios. Entre eso, pues, está el autoservicio, ¿sí? Y aquí empezamos como a meternos en esa parte digital y todo tiende a ser más automatizado, ¿sí? Pero es una automatización que no puede reñir con un buen servicio al cliente, porque a veces nos olvidamos de que estamos hablando con clientes, con personas,
y se está volviendo todo que el proceso dice esto, 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 y nos olvidamos de los seres humanos que tenemos enfrente y de tener un muy buen servicio. Entonces aquí en este tema entre automatizar mis procesos, entre automatizar los chats que ya son automáticos, la inteligencia artificial que puede darle respuestas a mis clientes, hay una línea muy, muy delgadita en no perder el contacto con mi cliente y en seguir haciendo que la experiencia cuando contacte a mi empresa sea muy, muy agradable. Entonces, aquí pues ya se empieza a hablar de automatización para maximizar los ingresos de la empresa. No sé tú cómo ves ese término. La necesitan a la medida y la necesitan rapidito. Rápido. Porque, ese es el exactamente. tema. Ahorita no hay tiempo. Los cambios, como tú lo decías, se están dando tan rápido que no solamente las entidades y las empresas tienen que estar preparadas, sino también las personas y más aún los proveedores de servicios. Entonces ahí es donde entra justamente el tema de agilísimo y de este tema tan interesante del que tú nos vas a hablar, porque realmente no hay tiempo. Necesitamos dar respuestas rápidas a nuestros clientes y producir. Incluso he visto que estas metodologías no solamente se utilizan en desarrollo de software, ya se están adoptando en la implementación de proyectos a nivel organizacional, porque realmente han dado resultados y se necesitan resultados rápidos. Entonces, pues Justamente. maravilloso que toquemos este tema porque es nuestro siguiente punto. Le voy a cogerlo de aquí de puente y lo voy a exactamente utilizar para unir el tema de Scrum en este momento. Entonces, compartiré de nuevo mi presentacióncita. Bueno. Esta... No, María Antonia, me quedo con tu frase de los monstruos en nuestras cabezas porque, sí. porque ahí hay un tema súper importante en implementar cambios y es el siguiente tema que tenemos para este webinar, que es la gestión del cambio. Como tú bien lo dices, todo lo que estamos haciendo somos personas trabajando para solucionar necesidades de otras personas, pero no siempre estamos preparados para estos cambios. Es más, yo pienso que un 90% de las veces las personas no están preparadas para el cambio. Entonces es un reto muy, muy grande de las empresas realmente dedicar este tiempo a su gente, ¿sí? Como ser conscientes que son las personas las que van a adoptar este cambio y que no pueden, de cierta forma, ser muy, muy imponentes sin tener en cuenta qué piensa la gente, qué quiere, cuáles son sus necesidades. Cuando hablamos de gestión del cambio, cuando damos las asesorías, pues muchas empresas quieren una receta, una fórmula, ¿sí? Ayúdenme a implementar esto, ayúdenme a implementar este proyecto y quieren una fórmula mágica, una formulita en la donde tú le des 3 pasos y eso funcione. Pero definitivamente para implementar un cambio, para modificar las habilidades de las personas, se requiere muchísimos más pasos y no es una fórmula que le funcione a todos. ¿Qué es lo que busca la gestión del cambio? Justamente es cómo preparamos a nuestras personas, a nuestro equipo, para asumir un nuevo proyecto, para asumir un nuevo reto. Cómo los acompañamos y cómo los preparamos, ¿sí? No es después de implementar, venga mi ayuda porque esto fue un caos y la gente no quiere hacer nada. No, es desde que se concibe la idea, es preparar a la empresa desde la estrategia de gestión del cambio, en donde vamos a definir cuál es el objetivo, primero de mi proyecto, qué es lo que me va a solucionar, y luego entonces pienso en la gente, ¿sí? Lo importante y el éxito de una buena estrategia de gestión del cambio es que desde el comienzo del proyecto involucremos a las personas preguntándoles y haciéndonos conscientes de cuáles son sus necesidades, ¿sí? Muchas veces la dirección entiende una dificultad, una necesidad de sus colaboradores,
pero no ha hablado con ellos, no se ha puesto en el lugar de qué es lo que realmente necesitan y cuál es su dolor en el día a día. Entonces aquí es muy importante que las entidades y las empresas y también los líderes, justamente como tú lo decías, cuando estamos entregando un producto, siempre tiene que haber una comunicación muy alta, ¿sí? Entonces aquí el tema de comunicación cobra un valor muy, muy importante, porque en medio de toda esta digitalización nos estamos pasando a comunicarnos únicamente por mail y por chat, pero ya todos sabemos, yo creo que para todos es una realidad que la comunicación no fluye, ¿sí? No siempre nos entendemos y normalmente se puede prestar para malos entendidos. Entonces es muy importante el tema de comunicación, en donde vamos a darnos cuenta cuál es la necesidad realmente de nuestros colaboradores, vamos a sensibilizarlos y vamos a trazar una ruta en la cual los podamos acompañar a implementar ese proyecto o esa solución que les estamos brindando. Una vez tenemos ese plan o esa ruta, pues es lo siguiente súper importante y es ver cómo los vamos a motivar, ¿sí? Porque no siempre la motivación es la obligación y es que es tu trabajo y el jefe dice. Hay otras formas de motivar, no siempre tenemos que hablar de formas económicas. Es más, nosotros en Gestión del Cambio trabajamos un portafolio de elementos de motivación que son más emocionales y realmente motivan mucho más que a veces la parte económica. Con esto pues ya podemos identificar cómo mover a nuestra gente, ¿sí? Esto está supremamente ligado a la cultura organizacional. Entonces, lo que te decía hace un momento, no hay una fórmula que podamos replicar en todas las empresas y en todos los negocios. Definitivamente esto es una construcción que, si bien hay un acompañamiento, es una construcción porque se necesita conocer cuál es la cultura organizacional. Todas las organizaciones tienen una cultura diferente en la que han obtenido unos valores a través del tiempo, unas creencias muy arraigadas en la mente de las personas, y entrar a tocar todos estos temas pues requiere hilar delicado pero profundo. Entonces, aquí tenemos que hablar de algunas metodologías de gestión del cambio que van a ser inherentes a cada empresa y que van a darle solución a las problemáticas que tiene cada una de ellas. Digamos que el siguiente paso, cuando ya tenemos definida esa estrategia de gestión del cambio, tenemos definidas a quiénes, a las personas que vamos a impactar, a nuestros colaboradores, a nuestros directivos, definimos cuáles van a ser esas estrategias para acompañarlos. Dentro de las estrategias pueden haber planes de comunicación, planes de capacitación, incluso muchas veces temas de sensibilización un poco más light, por decirlo así. Entonces, después de que tenemos esta parte, viene, digamos que un punto muy importante y que muchas veces se olvida, y es la medición. Porque si no medimos, no vamos a poder mostrar resultados. Entonces es muy importante cuando hablemos de gestión del cambio y empecemos a generar esta estrategia de gestión del cambio, definir unos indicadores. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que realmente la implementación de nuestros proyectos fue eficiente y que nuestros colaboradores la están adoptando? Aquí podemos hablar de varios tipos de indicadores. Un indicador es la ejecución de las actividades de las que estábamos hablando. Entonces, yo voy a capacitar. Cuando hablo de formación y de capacitación, pues yo tengo que conocer primero a la gente, ¿sí? ¿A quién voy a capacitar y cuáles son sus habilidades? Muchas veces no es solamente capacitar en la herramienta. Tenemos que tener en cuenta que hay algunas barreras tecnológicas que debemos superar y algunas brechas generacionales que también van a influir en la implementación de nuestros proyectos, porque tú sabes que no es lo mismo capacitar y formar a un chico millennial que a personas un poquito mayores que de pronto no tienen ese chip integrado y que van a tardar un poco más de tiempo.
Entonces, en toda esta caracterización de nuestros usuarios, hay que tener en cuenta estos temas claves en cuanto a sus habilidades. De acuerdo a eso, pues vamos entonces a idear estrategias en las que podemos tener un grupo muy homogéneo de personas, pero que vamos a tener que tener estrategias diferentes para cada uno. De igual forma, la medición va a ser diferente para cada uno. Al final, el mejor objetivo y, digamos, el propósito de la gestión del cambio es que nuestros colaboradores estén tranquilos, ¿sí? Finalmente, los procesos no son fáciles. Creo que por defecto el ser humano tiene miedo al cambio y eso es un tema emocional, es un tema que ya tenemos instinto de supervivencia, ¿sí? Como las personas que conocen un poquito sobre el tema de los cerebros, nuestro cerebro reptiliano es el que nos alerta. Entonces, si a ti te dicen, te voy a mover de lo que ya conoces, pues hay un impulso de miedo. Por eso es que la gestión del cambio es tan sensible, porque estamos tocando los sentimientos más profundos de las personas, que son los miedos. Y tú sabes que los miedos son los que nos impulsan a movernos o a quedarnos paralizados, ¿sí? Entonces es un poco, con gestión del cambio, llevar a nuestros colaboradores a que salgan de esa parálisis que les produce el miedo al cambio, el miedo a ser reemplazados por la tecnología, el miedo a que los despidan si no aprenden a utilizar rápidamente un software o si no entienden, entonces se van a quedar rezagados. Esos son miedos reales, miedos que realmente están viviendo nuestros colaboradores. Y en la medida en que las empresas lo tengan en cuenta y lo utilicen para hacer una buena planeación de la gestión del cambio, pues va a ser muchísimo más provechoso este proceso y definitivamente los proyectos se van a implementar mejor y mucho más rápido. Entonces, para concluir, porque ya nos pasamos del tiempo, la gestión del cambio es la metodología o las herramientas que van a acompañar la transformación digital desde el principio. No se va a quedar al final cuando ya tenemos desarrollado el producto o cuando ya definimos implementar una u otra tecnología. Es un elemento que debe estar desde el principio, desde que la empresa quiere hacer cualquier modificación, desde el principio debe tener en cuenta a su gente y debe generar un plan de cambio, un plan de acompañamiento, un plan de sensibilización, y eso definitivamente va a garantizar que los proyectos se implementen y se implementen mucho más rápido, porque tú sabes que cuando nuestros aliados son nuestros colaboradores, definitivamente las cosas fluyen. Entonces, esa es la conclusión de gestión del cambio. Creo que podemos pasarnos 5 minuticos para concluir un poquito este collage que hicimos, como tú lo decías, este recuento desde qué es la transformación digital, cómo las metodologías ágiles apoyan esa transformación digital y finalmente es la gestión del cambio la que va a hacer realidad que todos estos proyectos y todos estos desarrollos se implementen en las empresas y que la gente se sienta a gusto y conforme trabajando en estos proyectos. Podríamos quedarnos, yo creo que horas y horas, porque es bastante profundo. Sí, pero bueno, empezamos con algo, tenemos un súper resumen. Esperemos después tener otra oportunidad para seguir ahondando un poquito más y ir un poquito a la parte práctica. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que se enchufaron para escuchar esta Muchas propuesta. gracias a todos por asistir. Bueno, sin más nos despedimos.